Gloria al Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo número 1. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Vamos a hablar, es un tema que tiene que ver con la obra misionera. No es directamente, pero tiene mucho que ver. Es lo que habla acá el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro sobre la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos, porque la palabra profética alumbra hasta que el día esclarezca. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios en el capítulo número 1 y en el verso número 19. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oremos, hermanos. Padre celestial, eterno y maravilloso Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu bendita palabra, porque tú nos permites, Señor, compartir esta porción de esta palabra y esta enseñanza, Señor. Yo te pido la unción, el poder de tu Santo Espíritu sobre mi vida, sin lo cual yo nada podría hacer, Señor. Y que tú tomes el control de este recinto, que tú te muevas, Señor, que tú hables a los corazones, no solo de los que están acá, sino aquellos que nos están viendo, que están sintonizando Betel Televisión y otros medios de comunicación de la obra, la radio, Betel Radio. Señor, que tu palabra y la exposición de tu palabra alumbre, Señor, y se esclarezcan los corazones, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estamos considerando en esta oportunidad un tema muy hermoso acerca de la palabra profética más segura que el Espíritu Santo de Dios usó a este gran hombre de Dios, a Pedro, para que él escribiera una experiencia que él había tenido. Fue una experiencia muy privilegiada que nuestro Señor Jesucristo le permitió tener, de poder contemplar con sus ojos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que él, gloria a Dios, dice que él tuvo una experiencia hermosa y que él dice, nosotros no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Eso quiere decir que los hombres de Dios no podemos utilizar fábulas. Usted sabe que la palabra fábula tiene que ver con una leyenda, es algo irreal. Es algo que realmente no existe, pero que la literatura usa mucho las fábulas. A veces en el colegio a nosotros nos han enseñado con fábulas. La fábula que yo me acuerdo es de la zorra y las uvas. Me acuerdo que en el colegio nos enseñaban que la zorra se acercaba a las uvas y como no podía alcanzarlas, entonces decía: las uvas están verdes. Eso quiere decir que la enseñanza era
de que hay personas que no logran algo y se justifican. La enseñanza, lo importante era la enseñanza. Yo lo que le quiero decir es que si en los colegios, en las universidades, en diferentes lugares pueden utilizar las fábulas como una manera de llevar una verdad o de llevar una enseñanza, pero la Biblia no utiliza fábulas. La Biblia no utiliza leyendas tampoco. Nosotros aquí en el Perú nos han enseñado la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que llegaron en una ola y llegaron aquí al Perú. Nosotros sabemos que eso es una leyenda, eso no fue real, pero se nos enseñó eso, gloria a Dios. Pues yo le quiero decir que la Biblia tampoco contiene fábulas, no contiene leyendas, porque lo que está en la Biblia es historia pura, es verdad absoluta. Y eso es lo que Pedro está diciendo al escribir esta carta, hablando de que él, habiendo dado a conocer acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y su poder y lo que hizo Dios a través de él, eso no era algo que él había oído, sino que él dice que él mismo lo había experimentado. La autoridad que tenían los apóstoles en ese tiempo era una autoridad reconocida por toda la iglesia, porque los apóstoles habían estado con el Señor y habían recibido y habían captado la visión, habían captado la enseñanza de lo que el legado espiritual, doctrinal que nuestro Señor Jesucristo les transmitió a los apóstoles, a sus discípulos, de tal manera que ellos están hablando de esto, de que él había sido testigo presencial, pero también él hace una referencia a una experiencia que él tuvo, porque dice: cuando Jesucristo recibió de Dios Padre honra y gloria, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él entiende que el mismo Padre dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso era importante porque los que se oponían al Evangelio, especialmente los judíos, trataban de diferenciar, alejar a Cristo del Padre. Para los judíos, Jesucristo era un impostor, Jesucristo era un falso profeta. Para los judíos, Jesucristo no era el Mesías. Pero el Espíritu Santo de Dios permitió estas experiencias para que el apóstol Pedro marcara eso y dijera: nosotros escuchamos la voz de Dios. Y Dios dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice que, gloria a Dios, dice verso 18, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Y aquí en el capítulo 16, el verso 28 del Evangelio según San Mateo, dice que Jesús le dijo a sus discípulos: algunos de los que están aquí no van a gustar la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Si Jesucristo está diciendo de que los que estuvieron con él en ese tiempo no iban a morir hasta ver la gloria de Jesucristo, entonces tendríamos que pensar de que esas personas tendrían que vivir hasta el día de hoy y esperar hasta la segunda venida de Cristo, lo cual a eso no se está refiriendo el Señor, porque más adelante, en ese mismo capítulo 16, concluyendo luego en el capítulo número 17, dice la palabra de Dios
que 6 días después de esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto. Y dice, y en ese monte alto, nuestro Señor Jesucristo se transfiguró delante de ellos. La Biblia dice que los ojos le resplandecían, su cuerpo se volvió un cuerpo de luz, era algo maravilloso. Ellos nunca habían visto a Jesucristo en ese estado, en su estado de gloria, en su estado poderoso, espiritual, glorioso. De tal manera que no solo vieron a Jesucristo, sino que también ellos vieron, gloria al Señor, a Elías y a Moisés. Cuando uno estudia esto, y usted puede analizar, porque es importante que nosotros no solamente leamos, sino meditemos en la palabra de Dios. Cuando Pedro, Jacobo y Juan, ¿cómo es que entendieron que los que estaban al lado de Jesucristo eran Elías y Moisés? Yo pienso que en ese ambiente espiritual también ellos fueron influenciados y sus capacidades espirituales bajo la gloria de Dios aumentaron y tuvieron un discernimiento, una capacidad como la que nosotros tendremos en el cielo. Porque cuando estemos en el cielo y nosotros estemos allá en el lugar que Dios ha preparado para su iglesia, nosotros nos encontraremos con Pedro, nos encontraremos con el apóstol Pablo, nos encontraremos con los profetas, nos encontraremos con Jacobo, nos encontraremos con grandes hombres de Dios. Pero ellos no tendrán un letrero para identificarlo. La capacidad que Dios nos dará arriba hará que nosotros podemos identificarlos a ellos. Yo no me imagino en el cielo que alguien esté presentando uno a uno y diciendo, hermano, le presento al apóstol Juan, le presento al apóstol Pablo. Yo creo que la capacidad espiritual que Dios nos va a dar arriba será ilimitada. Alabado sea el Señor. Pero mire, lo importante de esto, que Pedro hace alusión a este acontecimiento, a esta experiencia, pero Pedro está diciendo algo. Dice, he tenido esta experiencia. Yo he podido contemplar la gloria de Dios. Pero sin embargo dice, tenemos empero la palabra profética más segura. Lo que quiere decir, amados hermanos, es que una experiencia sobrenatural, por más que usted la tenga, con eso usted no va a formar una doctrina. Eso no lo va a llevar a usted ni a nadie por una revelación divina, sea la que sea, a plantear una nueva doctrina, porque las doctrinas están en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ese es el seguro. Ese es el candado del Espíritu de Dios. Eso es algo tremendo para evitar tanta falsa profecía, tantas corrientes religiosas que a veces usando la Biblia la tuercen, la tergiversan y de esa manera usan la Biblia a su conveniencia. Aplican la Biblia según les parece a ellos. Cuando la Biblia dice que, gloria a Dios, en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la escritura es útil para enseñar, para que nosotros podamos ser enseñados por Dios, para redarguir, para que Dios a través de la palabra nos convenza de las cosas malas que estamos haciendo, para que la palabra de Dios, obrada, dirigida por el Espíritu Santo, nos corrija a nosotros.
Nosotros tenemos que ser corregidos permanentemente. Y la fuente de la corrección es la palabra de Dios. Cuando un pastor corrige a un miembro de la iglesia, usted no va a corregir a un miembro de la iglesia en base a criterios personales, en base a opiniones personales, porque eso no tendría valor, no sería respetado, eso no sería considerado. Pero si usted corrige a alguien en base a lo que dice la palabra de Dios, entonces usted está remitiendo al creyente a lo que dice Dios. Ya no es lo que digo yo, es lo que dice Dios. Alabado sea el Señor. Por eso, gloria al Señor, el estar atento a esta palabra profética más segura. Y mire, estaba estudiando en el libro de Josué en el capítulo 1, cuando Josué está a punto de entrar a la tierra prometida. Josué se encontraba en una encrucijada. El pueblo de Israel había tenido una peregrinación en el desierto que duró 40 años. La generación que salió, prácticamente todos murieron, pero fueron sus hijos los que continuaron. Y a Josué se le encarga poder dirigir al pueblo, ser el líder para conquistar la tierra prometida. En la conquista de la tierra prometida, el primer escollo que había, la primera dificultad era el río Jordán, porque Dios lo llevó a ese lugar geográfico para que por ahí pudieran entrar. Pero Dios obró de una manera maravillosa, dirigió a Josué, Dios abrió el río Jordán. El pueblo de Israel pasó. El segundo escollo, el segundo obstáculo gigante era las ciudades amuralladas. Y la primera ciudad con la que ellos se encontraron era Jericó. Jericó era una ciudad pequeña. En ese tiempo las ciudades construían murallas, porque al construir murallas las ciudades podían protegerse de las invasiones, de los ataques de los enemigos. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. Ellos no llevaban armas. Ellos no estaban preparados para la guerra, porque durante esos 40 años quien les había dado la victoria era Jehová de los ejércitos. Pero Dios había obrado cosas maravillosas. Pero entonces conquistar 7 naciones que eran las naciones más poderosas del mundo en aquel entonces. Pero lo que maravilla en la Biblia es que cuando Josué entra a la consultoría, la asesoría de parte de Dios, porque como el líder, como el que lleva adelante al pueblo, es el que más tiene que estar conectado con Dios. Porque si nosotros como líderes no estamos conectados con Dios, no somos sensibles a la voz de Dios, vamos a cometer torpezas, vamos a cansar al pueblo, vamos a agotar al pueblo, vamos a dirigir al pueblo a situaciones, actividades que no tienen nada que ver con la obra de Dios. Por eso usted ve muchos concilios, hay concilios que han perdido el enfoque. Una de las cosas importantes que tiene la iglesia, que debe tener la iglesia, el enfoque. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal de la iglesia es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay líderes que han dirigido a sus iglesias a ciertas actividades, a ciertas prácticas que en realidad no tienen nada que ver con el objetivo principal, que es predicar el evangelio. Los han direccionado hasta cuestiones políticas, los han direccionado a cuestiones sociales.
Es cierto, nosotros como iglesia, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a hacer labores sociales, pero no es la actividad más importante. La actividad más importante es predicar la palabra. Son las campañas evangelísticas. Por eso yo doy gracias a Dios, hermano, que el Espíritu Santo de Dios está llevando esta obra a nivel mundial. Yo veo fotografías, veo videos, campañas por todo lado, campañas en Panamá, campañas en Costa Rica, campañas en Estados Unidos, campañas en Europa. Ese es el enfoque. Ese es el enfoque que nosotros nunca debemos perder. Porque esa es la ley de la siembra. La ley de la siembra es, mientras usted más siembra, más cosecha, más campañas, más confraternidades, más retiro, más cultos, más usted va a cosechar. Alabado sea el Señor. Pero cuando Josué tiene que enfrentar esos gigantes, la consultoría de Dios, la asesoría de Dios lleva a Josué. Mire, en el capítulo 1 del libro de Josué, Dios le da la orden de que se dirija hacia la tierra prometida. Y le dice que van a haber ciudades tremendas, va a enfrentar gigantes. Pero ¿cuál es el consejo de Dios? ¿Sabe cuál es el consejo de Dios para Josué? No le dice Dios a Josué: Josué, prepárame 200 varones que yo los voy a adiestrar para la guerra. Prepárame 100 valientes que yo los voy a hacer poderosísimos para la guerra. Tampoco Dios le dice a Josué: Josué, yo voy a hacer de ti un superhombre, que tú vas a cortar la cabeza a 200, a 300 y vas a ser un campeón en la guerra. Dios no le dice eso. Lo que Dios le dice es a Josué: Josué, nunca se aparte de ti este libro de la ley, para que de día y de noche medites en él, para que puedas enseñar la palabra, para que puedas incentivar, motivar al pueblo a llenarse de la palabra de Dios, para que te vaya bien. Si tú sigues ese consejo, para que te vaya bien, usted dirá: ¿qué consejo más raro? Así no se gana una batalla. Es que ¿sabe qué? Las batallas nuestras no son como las batallas del mundo. La preparación de nuestros ejércitos no es como la preparación del mundo. La preparación de nuestros ejércitos es una preparación espiritual. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para destruir, como dice la palabra de Dios, todo argumento, toda altivez, todo lo que se levante contra Dios. Nosotros tenemos que atacar eso, y la única manera de atacar es con la palabra de Dios. Y nosotros vemos que Josué tomó en serio el consejo de Dios. Y Josué incentivó la lectura de la palabra de Dios. Juntaba al pueblo y hacía que el pueblo se llene de la palabra. Porque al pueblo llenarse de la palabra, el pueblo abría los ojos espirituales. Dios se agradaba del pueblo. El pueblo empezaba a aborrecer el pecado. Y el pueblo, a través de la palabra, aprendía a amar a Dios. Y cuando uno ama a Dios, aborrece el pecado. No puede haber un ser sobre la tierra
Un creyente que diga: yo amo a Dios, pero yo voy a seguir en el adulterio. Yo amo a Dios, pero voy a seguir en la borrachera. Yo amo a Dios, pero voy a ir al prostíbulo. Voy a hacer brujería. Voy a ser idólatra. Eso es imposible, porque el que ama a Dios aborrece lo malo, aborrece el pecado. Precisamente la lectura de la palabra de Dios, el tener la palabra de Dios dentro de nosotros, el comer palabra de Dios, nos hace fuertes. Y a veces la iglesia se debilita. Hay creyentes que se debilitan porque no están leyendo la palabra de Dios, no están meditando en la palabra de Dios, no están comiendo, saboreando, deleitándose en la preciosa palabra de Dios. ¿Cuál fue el método para Josué? ¿Cuál fue el método de su éxito? Que nunca se aparte de ti este libro de la ley. Que día y noche medites en la palabra. Josué tenía solo 5 libros. Nosotros tenemos 66 libros. Josué no tenía el Nuevo Testamento porque todavía no se había escrito. Josué tenía solamente el libro del Génesis, el libro del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Pero esos 5 libros son poderosísimos. Por eso las organizaciones, los concilios modernos han alejado al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que ser balanceados. Tanto el Antiguo Testamento es importante como el Nuevo Testamento. Usted no puede decir: nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento. Eso está mal. Tenemos que ser cristianos de toda la Biblia. Algunos dicen: no, es que el Nuevo Testamento es otra dispensación. Es la dispensación de la ley, del gobierno humano. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Es cierto, estamos en la dispensación de la gracia, pero tenemos toda la palabra de Dios completa. ¿Por qué es importante el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento registra historias, acontecimientos, sucesos que le acontecieron al pueblo de Israel, a reyes, a personajes, a profetas. Hicieron bien las cosas, hicieron mal las cosas. Entonces lo bueno lo vamos a copiar, lo bueno lo vamos a seguir. Pero todo lo que es malo lo vamos a desechar. Pero están ahí como una advertencia para que nosotros no caigamos en la contradicción de Coré, para que no caigamos en el pecado de Balaán, para que no caigamos en el pecado de Acab, para que las mujeres no caigan en la abominación de esa bruja Jezabel. Alabado sea el Señor. La historia es muy importante, cuanto más la historia bíblica. Pero también en el Antiguo Testamento hay principios de moral. Hay principios que nos enseñan a amar a Dios y ver que Dios es un Dios de misericordia, que Dios ha respaldado a su pueblo, que Dios ha ayudado a su pueblo. Por eso es importante para nosotros. Por eso vemos, hermano, que Josué en el capítulo 8, gloria a Dios, de Josué, el verso 34 y 35, lo vemos a él cumpliendo la palabra de Dios. Él tomó en serio el consejo de Dios y vemos aquí, gloria al Señor, cómo es que Josué le dice, miren el verso 34 del capítulo 8, dice: después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley.
No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban en ellos. Todos se empaparon, todos recibieron el consejo de Dios, de tal manera que eso les iba a dar la victoria. Y en el capítulo, gloria a Dios, número 23, aquí en el mismo libro de Josué, vamos a ver, gloria a Dios, en el verso número 6. Mire, cuando Josué ya está viejo y de avanzada edad, dice que llamó a todos sus ancianos, a sus príncipes, jueces y oficiales, y le dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y le dice: ustedes han visto todo lo que Jehová ha hecho con todas estas naciones. Pero en el verso 6, miren lo que dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Cuando Dios le dijo a Moisés: nunca se apartará este libro de la ley, también le dice: no te apartarás ni a derecha ni a izquierda. No vas a poner criterio tuyo, Josué, no le vas a añadir a la palabra, no vas a poner tu opinión personal. La palabra tienes que respetarla tal y como es, porque usted sabe que lo que le pasó a Aarón, el hermano de Moisés, cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, el pueblo se acercó a Aarón y le aconsejó a Aarón y le dijo: Aarón, Moisés ya ha muerto, haznos dioses para adorarlo. Hicieron un becerro de oro. Hay gente que puede influenciar. Nosotros podemos tener ataques, influencias de falsa doctrina, corrientes teológicas raras, demoníacas, que se disfrazan, que tratan de penetrar en la sana interpretación de la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que surgen las sectas? Las sectas surgen por eso. Ellos se aferran a la palabra, pero ellos le añaden la opinión humana. A veces van a la exageración, exageran algo. Los fariseos hicieron del sábado un dios. Los fariseos hicieron del templo un dios. Hicieron de la circuncisión un dios. El sábado Jesucristo puso todo en su lugar, porque Jesucristo sanó en día de sábado, en la sinagoga, delante de todos ellos. Jesucristo lo hizo adrede para demostrarle que Dios es el Dios del sábado. Alabado sea el Señor. Que el sábado se hizo por causa del hombre, para que el hombre reposara, y no para que el sábado se volviera un dios, un tirano, para que la circuncisión que practicaban los judíos como un pacto con Dios, los judaizantes decían a los cristianos, a los gentiles: tiene que circuncidarse, tiene que guardar la ley. Y hubo una discusión terrible en la iglesia, porque ellos querían imponer sus propias normas. Pero no es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso, sino es lo que dice Dios. Por eso Dios trató con Pedro. Cuando Pedro tiene hambre, en cierta ocasión, él había llegado a una ciudad, a Jope, y ahí Dios empezó a obrar a través de Pedro maravillas. A través de Pedro resucitó una joven
a quien todos amaban y querían. Y Dios usó a Pedro y esa joven resucitó. Sanó a paralítico. Pero luego, gloria a Dios, recibe la visita de un comisionado, de un hombre, de un centurión romano, de Cornelio, para que vaya a predicarle a los romanos, a su familia. Pero Dios le da una experiencia. Él tiene hambre. Era como el mediodía y le vine un hambre, y mientras le preparaban la comida, el hambre era terrible. Y entonces del cielo baja un lienzo, una sábana inmensa con animales, y la orden del cielo es: Pedro, mata y come. Ahí Pedro vio animales de todo tipo. Pedro sabía que según la religión judía habían animales inmundos, impuros, que ellos no podían comer. Y entonces Pedro le dice al Señor: Señor, no, porque nunca en mi vientre ha entrado cosa común o inmunda. Y el Señor le dice: Pedro, no digas inmundo lo que Dios ha santificado. Gloria a Dios. Era otra dispensación. Eran otras reglas de juego, por decir así. Era otra forma en que Dios trataba ya con la iglesia. Pedro estaba en el límite, porque Pedro tenía todo el arraigo, todo el arrastre, toda la formación farisea, judaica, gloria al Señor. Pero se encuentra con algo nuevo que Dios había establecido. Porque las reglas no las ponemos nosotros, las reglas las pone Dios. Alabado sea el Señor. Y usted no puede decir, como ellos no podían decir: bueno, está bien, ustedes pueden comer, pero yo no como. Ustedes si quieren no se circunciden, pero yo me circuncido. No, las reglas que Dios da son para todos por igual. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, era importante, gloria al Señor. Y por eso, mire, Dios le dice aquí Josué, gloria a Dios, le dice a sus oficiales: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con las otras naciones, ni se inclinéis a los ídolos. Alabado sea el Señor. Y mire, en Primera de Reyes, capítulo 2 y el verso 3, usted también va a encontrar, gloria a Dios, Primera de Reyes, capítulo 2, vamos a encontrar en la palabra de Dios lo que David le dice a Salomón antes de morir. Es el mismo legado, hermano. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice en el verso 2, Primera de Reyes capítulo 2, verso 2, dice: David había de morir, dice, los días que había de morir, ordenó a Salomón su hijo diciendo, verso 2: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. O sea, sé valiente. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad
de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Lo mismo que le dice a Josué, lo mismo, gloria a Dios, David lo había recibido. Gloria a Dios, 500 años después, David sigue con esta línea: no te apartes de la palabra de Dios. Si nosotros no nos apartamos de la palabra de Dios, seremos prosperados. El secreto de Josué fue agarrarse de la palabra. Mire, estaba estudiando que la palabra esfuérzate, sé valiente. Eso no tenía que ver con que Josué pelea, corta cabezas, esfuérzate en la batalla. No, el esfuerzo era en pararse firme en lo que dice la palabra de Dios. El ser valiente era que si todo el mundo se viene contra ti por hacer valer la palabra de Dios, párate firme, sé valiente, porque Dios te va a respaldar. Dios te va a ayudar. Dios va a estar contigo como poderoso gigante. Alabado sea el Señor. Pero mire, quiero concluir con esto. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios, luego de que dice que tenemos empero la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. Luego dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede decir que tiene la autoridad única y absoluta de interpretar la palabra de Dios, porque el que da la interpretación es el Espíritu Santo. Gracias a Dios que la interpretación no la tiene la Iglesia Católica, no la tiene un concilio, es el Espíritu Santo quien nos da la interpretación, porque no es de manera privada, no es patrimonio de una persona, no es patrimonio de una religión. Nosotros en nuestras iglesias lo que hacemos es enseñarle al pueblo a que se conecte con la palabra de Dios, a que pueda discernir, entender que un texto no puede sacarse de su contexto. La palabra contexto significa hay que considerar lo que viene antes y lo que viene después y mirarlo como un todo. Porque si nosotros arrancamos textos de la Biblia y los ponemos como algo absoluto a nuestra manera, estamos torciendo la palabra de Dios, porque no es de interpretación privada, porque dice nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Pablo no escribió lo que le vino a la mente, lo que se le ocurrió. Los científicos, los poetas, los literatos, ellos imaginan cosas, ellos piensan, escriben, pero eso es una verborrea humana, son opiniones humanas. Pero cuando nosotros acudimos a la autoridad de la palabra de Dios, sabemos que eso no es un invento de hombres, eso sale del corazón de Dios, del Espíritu de Dios, para exhortarnos, para corregirnos, para redarguirnos, hermano. Gloria al Señor. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos y obró de dos maneras. En primer lugar,
les dirigió para que escribieran esto. Y en segundo lugar, los preservó del error. Por eso la Biblia no tiene errores. En la Biblia no hay fallas. Los enemigos de la Biblia han buscado de muchas maneras querer encontrar contradicciones en la Biblia. Eso es imposible, hermano. Nunca nadie ha encontrado contradicción en la palabra de Dios. Por eso es la palabra profética más segura. No existe ni existirá ninguna persona, concilio, religión que pueda atribuirse la interpretación exclusiva de la palabra de Dios. Cuando nosotros damos la doctrina, siempre le decimos al pueblo, si ellos tienen una objeción, si ellos entienden que nosotros estamos interpretando erradamente la palabra, acérquense y nosotros les vamos a dar las explicaciones. En todo el tiempo que vengo enseñando la doctrina, nunca nadie se me ha acercado. Alabado sea el Señor. Porque lo que enseñamos es conforme a la palabra de Dios. Y tampoco tenemos miedo de que venga alguien y le lave el cerebro y que a nuestros hermanos venga alguien y los contamine. Porque cuando usted tiene creyentes bien parados en la palabra, ningún viento de doctrina los va a mover, hermano. Por eso nuestros creyentes no van a esas campañas de predicadores que ni siquiera conocemos. No hay comezón de oír, porque nosotros estamos oyendo la palabra de Dios. Porque si la obra está envuelta en un ambiente de predicación, y en cada país Dios levanta predicadores, Dios levanta mensajeros ungidos, predicadores santos de Dios, entonces nosotros nos gozamos, nos edificamos, crecemos espiritualmente, la iglesia se fortalece, la iglesia se vuelve poderosa en Dios. Alabado sea el Señor. Todo el que se atribuya la exclusividad de la interpretación de la Biblia es del diablo. Y es una persona que produce herejías, hermano. Las herejías destruyen las organizaciones. Las herejías destruyen la iglesia. El diablo quisiera que las herejías se metan para desde ahí socavar la fe, socavar la autoridad, socavar la obra de Dios que está tan hermosa. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el remedio contra la herejía? Escudriñar la palabra de Dios, llenarse de la palabra de Dios. En una oportunidad hablaba con un testigo de Jehová y él me decía: Jesucristo resucitó en espíritu, me decía. Y yo le decía: no puede ser, porque la resurrección es total, es cuerpo, alma y espíritu. Él me decía: no. Entonces yo le decía: ¿y qué pasa si yo le pruebo a usted de que Cristo, después de haber resucitado, comió un pescado? Eso no está en la Biblia, me dijo. Yo le dije: está en la Biblia. Y lo llevé a ese texto, hermano. Gloria a Dios. Cuando Cristo dice: ¿tenéis algo de comer? Y había resucitado y comió. Cuando yo le leí el texto, se quedó mudo, se quedó callado, no tuvo nada que refutar. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque hay personas que son enseñadas y le ponen como anteojeras acá, que solamente ven lo que está acá, no ven el cuadro completo. Nosotros tenemos que ver todo, hermano. Alabado sea el Señor.
estamos en un culto misionero. Y todos nosotros que aspiramos, todo el que quiera ser misionero, todo el que ame la obra misionera, tiene que conocer bien la palabra de Dios. Tiene que llenarse de la palabra de Dios. Hay hombres de Dios que han leído la Biblia 200 veces, otros la han leído 100 veces, porque cada vez que usted se llena de la palabra, usted no va a ser engañado y usted va a enseñar lo que usted tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Hermano, quiero contarle una experiencia y con esto concluyo. Yo me acuerdo cuando ya por el año 95 empezaron a salir mis compañeros de banca, que éramos miembros de la iglesia y estábamos trabajando en anexos, en Campos Blancos, y la obra empezó a extenderse por todo el Perú. Y en ese momento pues salía uno de los compañeros que éramos miembros de la iglesia. Dios los llevaba a diferentes lugares, al norte, al centro, al sur, a la selva. En lo personal entró una angustia en mí, entró una tristeza, porque yo le decía: Señor, fulano ha salido, el otro que es mi compañero también ha salido, y le mencionaba los nombres, y me puse muy triste y comenzaba a llorar. Y en esos días me vino una tristeza, y yo decía: Señor, ¿y a mí cuándo me envían? ¿Cuándo salgo a la obra misionera? Pero en esos días, Dios, que es un Dios bueno, porque Dios conoce los corazones. Alabado sea el Señor. En esos días, Dios me da un sueño. Y en ese sueño, yo me veo que llego a 28 de julio, al templo 28 de julio, en La Victoria. Y entro, y luego desde la puerta de atrás veo que en el altar están los oficiales internacionales, y había un mapa de Perú gigantesco. Cargaban un mapa del Perú y llamaban uno por uno. Por ejemplo, Josué Ascarruz, y le entregaban un pedazo del Perú. Y llamaban José Navarro y le entregaban otro pedazo. Y otros obreros que éramos compañeros, hermano. Y yo veía en el sueño y decía: en algún momento me van a llamar a mí. Y yo estaba atento y yo decía: ya me llaman, ya me llaman. Y no me llamaban. Y entonces el mapa del Perú, todos los pedazos se iban entregando, iba quedando nada. Y cuando ya no quedó nada, entonces yo le dije: Señor, y me puse a llorar y le digo: Señor, y para mí, ¿qué me vas a dar? Y en ese momento vino una voz del cielo y sentí la presencia de Dios, y Dios me habló. En ese tiempo dirigía el Instituto Bíblico, estábamos trabajando en el Instituto Bíblico, y Dios me dijo: ¿te parece poco que estés a cargo del Instituto Bíblico? Alabado sea el Señor. Cuando Dios me dijo eso, me vino paz a mi alma, me vino un gozo en mi alma, porque a veces nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado, porque a veces tenemos en poco lo que Dios nos ha dado, porque a veces decimos: Señor, yo quisiera que me pongas en una iglesia grande, que me pongas en este lugar, en un pueblo gigantesco. Y a veces Dios nos pone en un pueblo pequeñito. La Biblia dice: si en lo poco eres fiel, sobre lo mucho te pondré.
Y entendí que no es más grande, porque estás en una obra más grande, no eres más grande. No se trata de ser grande ni pequeño, se trata de estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque cuando Dios usó a Juan, los últimos años de Juan, estuvo desterrado, no tenía congregación, estaba en una cárcel, en una isla cárcel, no tenía recursos, pero Dios ahí le dio el apocalipsis, hermano. Elías no tuvo una congregación, gloria a Dios. Jeremías no tuvo una congregación. Jeremías predicaba, lo insultaban, predicaba, todo el mundo se le iba encima. ¿Usted sabe lo que es eso? Nosotros, gracias a Dios, predicamos, llegan las almas, nos da gozo, nos da alegría. Pero si usted analiza el ministerio de Jeremías, no ganó ni un alma, porque Dios no lo quería para eso. Dios lo quería para que sea el profeta de Dios que testifique a ese pueblo. Alabado sea el Señor. Jeremías vio la destrucción de su propio pueblo, vio que se lo llevaron cautivos. Por eso le decían el profeta llorón. Y otros profetas, gloria a Dios, que predicaban y que la gente no lo seguía porque su mensaje era un mensaje de testimonio, de exhortación. Cada quien tiene que estar donde Dios lo ha puesto. Alabado sea el Señor. Lo importante es que Dios se agrade de lo que tú hagas. Lo importante es que en el pueblo donde estás, sea pequeñito o grande, estés haciendo la obra de Dios. La recompensa no será más grande cuando tengas una mega iglesia. Yo estoy en Lima y tengo una iglesia que es regular, es grande. Pero si tuviera una iglesia más pequeña y estoy donde Dios me ha puesto, gloria a Dios, la obra la dirige Dios, hermano. Lo importante es saber que Dios se agrada de lo que estás haciendo. Y Dios te dará su recompensa. Y Dios te bendecirá. Y Dios pondrá su mano sobre ti. Y Dios hará cumplir su palabra en tu vida. Póngase todo de pie. Quiero orar. Si acá hay alguien que dice: yo quiero servirte, Señor, yo quiero ir a donde quiera que tú me lleves, yo quisiera servirte en el lugar donde tú quieras, Señor, estoy dispuesto. Lo único, quiero servirte. Si tú quieres servir a Dios de todo corazón, pasa aquí al altar y vamos a hacer una oración para que Dios te respalde, para que Dios trate contigo, para que el Señor te dé las armas, las herramientas, para que Dios te empiece a capacitar, a llenar de su Espíritu Santo, para que Dios te toque, te fortalezca, te llene de dones, de capacidades, y tú puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas, sea en la música, sea en la obra misionera, sea como maestro de escuela dominical, porque esa es la obra. No todos somos ojos, no todos somos nariz, no todos son oreja, pero todos somos del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Yo quiero orar, vamos a orar por todos aquellos que en esta oportunidad le dicen: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí, Señor, haré lo que tú quieras, te seguiré a donde tú me lleves, yo te voy a seguir, Señor. Las almas se pierden
No busques el lugar que te gusta. No vayas al lugar que tú quieras, sino dile: Señor, donde hay necesidad, donde voy a ser útil, ahí quiero ir, Señor. Ahí quiero servirte. Quiero hacer tu voluntad. Quiero ser un instrumento en tus manos, como Jeremías, como el profeta Elías, como Isaías, como el profeta Daniel, como el apóstol Pablo. Gloria al Señor.